No te pierdas el episodio número 13 aquí en el Show del Emprendedor, en el cual vamos a entrevistar y a platicar, a tener una charla muy amena con Sergio Delgado, un profesor de español a nivel internacional, el cual nos va a contar todas sus experiencias acerca del mundo online para la parte de docencia. Comenzamos. No olvides suscribirte a mi canal por YouTube, visitarme en Instagram, en TikTok y en mi página web. Adiós. Bienvenido, Sergio. Estamos pues aquí platicando con Sergio. Vamos a platicar con Sergio Delgado Peña. Él es un profesor online que, bueno, ya nos va a platicar más a detalle exactamente lo que está haciendo, cómo lo empezó a hacer y, bueno, todo lo que ha conllevado el tema online en la parte de los profesores. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches allá, buenas tardes acá. Hola, Chuco. Nada, muy bien, muchas gracias. Yo desde Madrid y muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. No, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, cuéntanos un poquito, Sergio, quién eres, una pequeña introducción y ya nos empezamos a adentrar en el tema que nos compete. ¿Te late? Vale, pues mira, rápidamente. Yo soy profesor de español, estudié Filología Hispánica en la universidad, que esto es lengua y literatura. Y contamos la suerte de que en 2011 en España es cuando se produce una gran crisis económica y hay pues más del 50% de paro juvenil. Y a los chavales como yo, a la gente joven, pues no nos queda más remedio que pensar qué vamos a hacer con nuestra vida. Y yo estuve preguntando a mis amigos de facultad que qué iban a hacer con la suya. Y muchos decían pues que mira, iban a hacer pues oposiciones, ¿no? Para ser profesores de español en escuelas y en institutos públicos. Y yo dije que no, que yo en España no me quedaba. Y que yo quería enseñar español. Y descubrí que había algo que se llamaba L, que era para dar clases de español como lengua extranjera a extranjeros, lo cual casi que te obligaba a salir de España y a ser profesor en extranjero. Así que nada, me formé, me fui, estuve viviendo unos cuantos años en Suecia, luego en Sarajevo y después ya de mucha experiencia y dar clases, decidí emprender. Decidí, pues bueno, mira, ya que ya suponía en aquel entonces que más o menos lo que ya sabía me podía dar una tabla, un mínimo para dar mis propias clases online, pues a finales de 2017 empiezo con mis propias clases online. Ok, ok. Entonces, las clases online las estás dando desde el 2011, independientemente de que supongo que también fuiste combinando con clases tradicionales. Yo empecé en 2011 con las clases normales de aula presencial. Y en 2017 es cuando ya sí que decido dejar la presencialidad y moverme ya al mundo online 100%. Ah, ok, perfecto. Fue aquí en las clases presenciales las dabas, bueno, como bien acabas de decir, en Suecia y en Sarajevo, ¿cierto? Uh-huh. Oye, y cuéntame, obviamente empezaste antes de la pandemia, porque estás de acuerdo que la pandemia hay un antes y un después para todos los que nos dedicamos a algo relacionado con lo online, ¿no? Independientemente que, bueno, tu tema es el dar clases, pero creo que hay un antes y un después y esto ha significado mucho en la forma de poder implementar nuestros negocios, ¿cierto? Sobre todo en el mundo educativo, Chugo, esto se ha visto, pero fue un boom. Nosotros, antes de la pandemia, celebrábamos con unas tertulias online. Nos juntábamos una serie de profesores online, de español online, en Zoom, y hablábamos un poco, ¿no?, de esos negocios, hacer un poco de networking, ¿no?, y todo esto. A raíz de la pandemia, cuando empieza con la pandemia, de repente éramos unos 30, 40, pues de repente eso se sube a 150. Es decir, de repente un montonazo de profesores se empiezan a ver muchas veces obligados por el centro de estudios a que, oye, tienen que mover sus clases al mundo online, sus materiales al mundo online, tienen que empezar a gestionar las aulas en el mundo online y tienen que empezar a digitalizarse en muy poco tiempo. Muchos lo hacen porque la escuela les obliga, pero otros empiezan a ver una posibilidad de que muchas cosas que ya estaban haciendo antes en el mundo presencial, oye, ¿por qué yo no me lo monto por mi cuenta, creo mi propia academia online y empiezo a dar clases online? Entonces se dan cuenta de que el ecosistema ya estaba creado. Ya teníamos las herramientas, ya teníamos demanda, ya había alumnos online y ahora pues faltaban todas esas cositas que ellos no habían aprendido, que es del mundo, que es lo que tú haces en tu podcast, que te está escuchando, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con las redes sociales? Oye, ¿cómo me doy a conocer? Oye, ¿cómo lleno el aula? ¿Cómo traigo a audiencia? ¿No? Que es el mundo del emprendedor, que el profesor pues es completamente nulo en esto. Justo creo que es importante bien lo que el tema que tocas entre la docencia y la parte comercial o la parte digital, porque creo que es en donde más, a ver, ojo,
cada quien somos expertos en un tema y cosa que es súper válida y no pasa nada si no lo eres en este mundo online o en la parte digital. Sin embargo, creo que entre la parte de docencia y la parte comercial, el cómo me vendo, el cómo creo una marca personal, el cómo implemento todo esto digitalmente, aparte se dio, como bien dices, a la mayoría de los profesores, se dio de un día para otro. Entonces, obviamente para todos eran ignorantes en el tema, no me refiero a ignorante peyorativamente, sino ignorante porque era normal. Y cómo empezar a implementar esta parte comercial, que creo que fue la más compleja y creo que es en lo que, como bien dices, me dedico en mi podcast a hablar de cómo poder implementar o cómo poder transformar mi negocio o en lo que yo soy experto, cómo poderlo transformar de la parte tradicional, como se hacía normalmente antes del 2020, bueno, antes de la pandemia, ahora que, como bien lo dices, ¿no? Todos hemos encontrado un espacio y el punto es sacarle provecho con todas estas herramientas de marketing digital. Cuéntame, digo, tú ya habías empezado en el 2017, sin embargo, supongo, corrígeme, que a raíz de la pandemia también viste la necesidad de poder abrir mucho más este panorama de la parte comercial y de la parte de digital, ¿cierto? Sí, bueno, a ver, yo a nivel de clientes, ¿no? También me dedico al asesoramiento de profesores, antes solamente de español, ahora ya son de idiomas en general. Me dedico, pues, o sea, me dedicaba antes al asesoramiento y me di cuenta de que, oye, de que de repente, pues bueno, empezó a llegar muchos más clientes, sobre todo, pues, profesores con las mismas dudas, desde un nivel muy básico y sobre todo con un dolor de cabeza muy especial para los profesores, porque todavía existen ciertas creencias limitantes en las que dicen que la educación y la empresa no se pueden llevar bien. Es decir, un profesor que se dedica al mundo educativo académico que empieza a facturar dinero por su cuenta mediante un propio negocio, eso todavía hay que superar ciertos obstáculos mentales para que el profesor pueda decir, venga, sí, no soy ningún impostor, no lo estoy haciendo mal, tengo el derecho pues a ganarme el dinero con mi propia formación, con mi propio talento profesional a la hora de enseñar, ¿no? Y eso fueron unas cuestiones muy básicas que yo empecé a tratar de repente, después de la pandemia, porque venían clientes con estos obstáculos mentales. Sí, correcto. O sea, que a ver, al final del día creo que son obstáculos normales que todos tenemos en algún momento. Y también entra el tema de ética, que creo que va por ahí el tema, de cómo poder monetizar, pues en lo que yo me considero experto, ¿no? Que creo que es 100% válido y creo que al final del día creo que es lo que tenemos que explotar, pero siempre de la vía correcta y con las herramientas necesarias para no procrastinar, ¿no? Porque creo que muchas veces aquí, cuando no tenemos los conocimientos necesarios, empezamos a procrastinar, a dejarlo para mañana y después, por no tener las herramientas adecuadas en dar a conocer, más allá de dar clases online, pues hacer también, crear una marca personal para poder conectar, porque creo que aquí el tema, seas lo que seas experto en lo que seas, creo que el tema es poder conectar con esa audiencia que al final del día, mañana, se van a convertir en tus clientes, y más allá que en tus clientes y en una cuestión monetaria, que bueno, a ver, todos necesitamos comer, pagar, etc., hacerlo con el querer hacerlo para poder conectar mejor con esta audiencia, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, todavía lo de la marca personal es algo que cuesta todavía entender un poquito para el profesor, ¿no? Y creo que es lo que marca principalmente la diferencia entre dos perfiles de profesores que hoy en día te puedes encontrar. Te puedes encontrar el perfil del profesor que da, entre comillas, clases sueltas, como cuando yo era un universitario y quería ganarme un poco de dinero, pues oye, me ofertaba como profesor para dar clases particulares en el corcho de la universidad, en una farola enganchado, en lo que es la economía sumergida. Esos profesores... Claro. No tienen marca. O sea, son profesores pues que normalmente ahora están en plataformas online como italki, como Preply, que son pues plataformas donde se enseñan idiomas, donde tienes muchos estudiantes, pero también mucha competencia de profesores, lo cual te obliga a que como todos están jugando a las mismas reglas del juego, tengan que venderse muy baratos. Entonces, son profesores que no tienen ningún sistema y al no tener ningún sistema no tienen ningún negocio porque no tienen marca online. Ellos no están atrayendo estudiantes a través de su marca. Ellos están atrayendo estudiantes en una plataforma en las cuales hay perfiles de profesores y mira, normalmente escogen siempre al más barato. Ese es el perfil número uno de profesor. Y luego está el perfil que tú dices, el perfil que ya tiene un profesor con una marca online, con un estilo de comunicación, con una marca reconocida, con un estudiante ideal determinado, y es ese tipo de profesor que es el que atrae a los alumnos a su negocio y con el cual, pues digamos que puede jugar con un abanico mucho más amplio de posibilidades en cuanto a servicios, productos, tarifas, y ahí es donde, digamos, es donde yo creo que deberíamos llegar tarde o temprano. A crear nuestra propia marca, con nuestros propios estudiantes, con nuestro estilo de comunicación y, en definitiva, pues oye, con nuestro valor, con nuestro nombre, que seamos reconocidos por quien somos. Justo, creo que la parte del valor agregado es lo que hace que impacte más en la audiencia. Fíjate que leí esta frase,
que tú pusiste en tu LinkedIn, que dice, un profesor de español que emprende online y vende algo más que sus clases. ¿Cuál es ese valor que tú estás agregando a tus clases, más allá de pues dar clases, ¿no? Que evidentemente es tu producto principal y que es muy importante, ¿no? Pero ¿cuál es ese valor que tú crees que estás agregando para poder conectar más con esta audiencia de la que estamos hablando? Sí, la propuesta de valor mía que tengo, yo antes también, o sea, esto también ha sido, Chugo, una evolución que he tenido como asesor y como profesor. Yo antes me focalizaba más bien en un tipo de profesor que estaba empezando a dar clases y ahora ya me estoy focalizando en un tipo de profesor que está dando clases y que ha llegado a la conclusión de que se está quemando porque solamente vende horas de su vida. ¿Por qué? Porque es para lo que nos forman. A los profesores nos forman para dar clases. Entonces en su cabeza piensa, bueno, a mí me va a ir mejor, voy a ganar más dinero cuantas más clases, cuanto más servicios, cuanto más horas de mi vida yo invierta. Lo cual es cierto, pero eso tiene dos problemas. El primero es que no puedes levantar el pie al acelerador. Estás siempre dando clases, y segundo, que no puedes escalar. Tarde o temprano, llegas a tu techo de cristal, según lo que aguante cada profesor, según el número de horas que pueda dar cada día. Pero claro, llega un momento en que eso ya deja de ser rentable. Y entonces Internet se nos ha abierto una puerta enorme para poder dar, si queremos, clases, pero para luego poder vender muchas más cosas en cuanto a que somos formadores online de un idioma extranjero y en cuanto a que tenemos, digamos, la gran libertad de vender nuestro conocimiento en formato bytes, lo cual no pesa, la infraestructura es muy ligera, la logística también, y aquí pues se abre también un mundo de posibilidades que muchos profesores no ven porque solamente han sido formados para dar clases. Oye, ¿y cómo es que hoy día tú te estás dando a conocer para poder, obviamente, más allá de, como dices, dar clases, sumar horas, etc., sino para poder hacer clic y poder convertir estas clases también en otros servicios, ¿no? Porque también vamos descubriendo que no nada más me conecto una hora, le doy clases a X, a Juan Pérez al otro lado del mundo de español y tan, sino cómo pasar a convertirlo a otro servicio más, a otro producto. Muy buena pregunta, Chugo. Mira, esto es daría por un episodio entero. Pero bueno, yo siempre recomiendo a los profesores que empiecen metiendo clases, porque dentro de las clases, que es para lo que les van a formar y para lo que van a aprender un montonazo, luego se puede diversificar y se puede escalar a otros tipos de infoproductos. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener una clase. Vamos a imaginarnos que yo, cuando empecé, daba clases para niveles iniciales, niveles A1 y niveles A2, de cualquier tipo de nacionalidad. Luego me di cuenta... nivel A1, nivel A2 te refieres como principiantes. Sí, son iniciales. Pues okay. El nivel A1 puro es aquel que no sabe nada y el A2 pues ya sabe un poquito más. No llega al nivel intermedio. Yo empecé con ese tipo de clases, eran clases de una hora. Dentro de esas clases luego me di cuenta de que había un dolor de cabeza para muchos alumnos que eran los tiempos de pasado en español. ¿Qué hice? En lugar de volver a repetir el mismo curso, me grabé explicando las mismas 2, 3, 4 clases que a mí que yo tenía que dar en mis clases de nivel inicial cada vez que explicaba los tiempos de pasado. Esos vídeos los grabas y ya lo estás monetizando. Puede ser un pequeño curso. De mismo modo que si también eres un poco listo, lo que tú escribes quizá en el blog, en un artículo que tú explicas los tiempos de pasado, eso lo pones en un PDF, le pones una portadita y ya tienes un minibook para vender. Entonces fíjate que todo esto es escalable. Si empieza desde lo más básico, desde el servicio, y sin llegar a llenarte toda la agenda de clases, porque como tienes toda la agenda de clases, luego no vas a tener tiempo para ser rico. Está eso que se dice, ¿no? De que trabaja tanto que no tiene tiempo a hacerse rico. ¿Por qué? Porque tienes tantas horas que luego no tienes tiempo de escalar. Te dediques un tiempecito a dar clases y lo que te sobra, miras a lo que ha funcionado mejor y lo intentas empaquetizar. Lo vamos a convertir en paquetes, en cursos, en ebooks, en audios, en podcast, que puede ser también de pago, y todo eso poco a poco te va a ir dando que año tras año vayas generando más ingresos y puedas ir subiendo los precios sin tener que subir tu tiempo de vida o tus horas invertidas. Sí, claro. El punto es también, como profesor o como cualquier ocupación, empezar a conocer estas herramientas, ¿correcto? Para poder saber en dónde voy a vender un ebook o si me conviene estar en YouTube o en Spotify en un podcast. No sé, hoy hay tantas herramientas que también de repente muchas veces los emprendedores que no tienen muchos conocimientos de la parte digital, como que también te duele la cabeza de nada más de pensar de, güey, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué es lo que me conviene a mí? Y creo que ahí es muy importante que como expertos en cualquier tema, seamos como muy conscientes de que no conocemos de este tipo de herramientas para saber por dónde me conviene irme y por dónde me conviene poder monetizar más, pues, en lo que soy experto, ¿no? Creo que también una parte importante es conocer a nuestros clientes, en tu caso a tus alumnos, para también enfocar. Acabas de mencionar algo. ¿Te diste cuenta de que el verbo en pasado estaba que era muy repetitivo esa duda en los alumnos, que creo que pasa en todos los idiomas? Sí.
Y obviamente empezaste a conocer a tus clientes o a tus alumnos, porque también es importante saber si son hombres, mujeres, de qué edad, de qué país, porque supongo que le das clases a alumnos en cualquier cantidad de países. Entonces también el cómo se comporta un alumno español a cómo se comporta un alumno mexicano, pues independientemente de que tengamos muchas cosas en común, pues somos dos mundos distintos, ¿no? Digo, ni uno mejor que el otro, ni nada por el estilo. Simplemente somos diferentes y creo que esa parte es la que muchas veces no dedicamos tiempo a analizar esa audiencia, la cual queremos que se convierta el día de mañana, pues en una cuestión monetaria. Uh-huh. Lo que sucede principalmente cuando yo doy alguna sesión de mentoría o de asesoría y me viene un profesor diciendo, bueno, yo ya conozco a mi estudiante ideal, yo ya tengo a mi nicho. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo es tu estudiante ideal, no? Y bueno, mi estudiante ideal tiene, no sé, de 25 a 50 años, yo qué sé, es inglés o habla pues inglés, del mundo anglosajón, es de nivel intermedio, ¿no? Y claro, eso es una lista de características, de atributos que no sirven para vender. Tú lo que tienes que fijar es transformar todo eso en puntos de dolor. Tú tienes que ver exactamente qué es lo que este estudiante necesita, claro, lo que le duele en cuanto a aprender el idioma que tú estás enseñando, que en este caso es español. Y ahí te vas dando cuenta de que muchas de esas listas que hace la gente igual no funcionan, porque es que luego es muy, muy difícil atacar la venta. Es muy difícil que tú tengas a ese estudiante delante tuyo y le convenzas de que necesita tus clases, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Por ejemplo, igual ese estudiante necesita estudiar español porque, no sé, tiene una novia, se ha hecho una novia, que es de México, por ejemplo, y oye, a la novia, y cada vez que está con sus padres, con su familia ahí comiendo, le da una vergüenza tremenda porque no puede hablar español, o suda de lo mal que lo pasa, o no es capaz, digamos, se pone muy nervioso, dice las cosas mal, ¿no? Si apuntamos en esa lección, en esos puntos de dolor, el estudiante conecta con lo que estamos diciendo. Es cuando tu estudiante ideal sí que tiene sentido. Y ahí ya sería pues, llevar a cabo una estrategia de venta, de comunicación con cuanto más frecuencia, mucho mejor, para ir tocando estos puntos de dolor y ir diciéndole al estudiante, oye, lo que a ti te pasa, yo lo sé, y esos dolores que tú tienes, a mí me sirven, o sea, yo te los soluciono con mis clases o con mis productos relacionados con el español como profesor. Claro, claro. Creo que es importante conocer los dolores para poder saber cómo vamos a curar, entre comillas, claro, ese tipo de dolores y poder conectar mejor. Algo que hemos mencionado por encimita y que creo que es importante para, no nada más para los profesores online, sino para cualquiera que quiera emprender cualquier tipo de negocio, es la parte, muchas veces no nos damos cuenta en los pros y en los contras de emprender. O sea, sí, suena muy padre desde mi casa, en pijama, sí, nada más me conecto, me peino bonito y tan, suena muy bonito. Pero muchas veces no entendemos o no nos damos cuenta de que también el estar encerrados 24/7 puede ser un gran topic o un gran tema para los que estamos emprendiendo. No sé, ¿cómo manejas esa parte de estar en casa o estar en, no sé, donde estés trabajando constantemente? Sí, a ver, yo siempre digo que emprender no es para todo el mundo. Es decir, parece como que muchas veces se vende esto del emprendedurismo como la solución a todos los problemas que tiene la gente. Y a veces se venden a los emprendedores como una raza alfa, ¿no? De gente que es mucho mejor que el típico, pues, oye, profesional que prefiere, pues, el trabajo como asalariado por cuenta ajena. Entonces, primero tienes que tener en cuenta de que emprender tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ser emprendedor tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Cosas negativas, lo que tú has comentado, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo lo que nos dedicamos a una profesión digital y podemos operar desde casa, podemos dar nuestros servicios desde casa, es si podemos aguantar trabajar desde casa y sobre todo tener en cuenta cosas tan sencillas como diferenciar espacios. A mí esto me costó también. Claro. Yo he vivido en sitios bastante pequeños donde prácticamente donde yo trabajo en un pequeño cuarto, un estudio que tengo en casa así aislado, y yo ahora mismo, porque estamos grabando la entrevista, pero yo a las 6 de la tarde, hora española, cierro la puerta y ya no vuelvo a entrar. Es decir, para mí ya se termina la jornada. Pero tenemos que intentar diferenciar también espacios, ¿no? Porque muchas veces yo me he tenido que dar clases desde el salón, que es donde comía, veía la televisión y donde descansaba, y claro, cuando ves ahí el portátil con todo esto, pues es algo negativo. Y luego también otro dolor, otro punto negativo, ¿no? De vender desde casa es la soledad. Hay ciertos profesionales que no aguantan esto, ¿no? Prefieren pues la oficina, estar con los compañeros de trabajo, el cafetito, intentan estar socializar. Yo recomendaría que de vez en cuando también salieses y te fueses a eventos de networking o al after work de toda la vida, o estés con tus amigos, es decir, que también te pongas un poco como el horario del típico trabajador, y que cuando se termina la jornada y sales de casa para estar con otras personas para desconectar, porque si no te vuelves loco.
Sí, no, creo que eso es una gran desventaja y el punto es, como bien dices, ¿no? Colocar exactamente nuestros espacios para que el día de mañana pues no nos volvamos locos estando solos, ¿no? Porque eso suele pasar mucho y creo que es en lo que muchas veces no pensamos los que vamos a emprender. Digo, yo te cuento rápido, a mí me pasó en la pandemia, yo trabajaba de manera tradicional en una oficina, viene la pandemia, pues nos encierran y hasta ahí todo sonaba increíble, estar en casa, entre que la tele la tienes enfrente de la computadora, pero llega el momento en que te empiezas a dar cuenta que pues que sí necesitas convivir, platicar, ya sabes, salirte a echar el cafecito, el cigarrito, qué sé yo, porque si no, pues llega un momento que te puedes volver un poco loco por este encierro, ¿no? Y hay que saber identificar para poder emprender de mejor manera, porque si no, evidentemente eso impacta en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio, ¿no? Entonces creo que sí es importante tomarlo en cuenta para todos los que quieran emprender, ya sea en la parte como profesor, que al final del día, digo, no, tampoco es emprender por emprender, porque muchas veces creemos que por ser expertos en cualquier cosa podemos implementarlo en la parte online, y creo que esa es la parte más difícil en la que fallamos mucho, y que también esto es inmediato. Tú corrígeme, no sé si se te ha pasado a ti. A mí me ha pasado que en un principio creí que iba a ser más rápido por toda esta ola online que se estaba dando. Y conforme te das cuenta, pues ya hay 3 millones de personas allá afuera que hacen lo mismo que tú. Mejor, peor, X, no importa, pero que al final del día la competencia es tan fuerte que esto puede hacer que procrastinemos cada vez más como emprendedores en el ámbito en el que nos encontremos. Ahí ha estado el clavo. Te doy el ejemplo de los profesores, ¿no? Tú imagínate profesores que están formados, que llevan años dando clases, que son muy buenos en lo suyo, o sea, digamos que los alumnos están contentos, claro, que son, o sea, han ido a seminarios, han dictado pues ahí ponencias, lo que sea, y de repente saltan al mundo online y no consiguen alumnos. Y bueno, ¿cómo esto es posible? Pero si yo estoy formado, llevo aquí dando clases toda la vida, ¿cómo es posible que no quieran ir, no? Y ahí se dan cuenta de que existía como una dimensión que estaba oculta, que es lo que yo siempre digo, la diferencia entre el producto y el envoltorio. El producto son tus clases. Un profesor que es contratado por cuenta ajena y que va a trabajar a una escuela, lo van formando en el producto. Lo que pasa que porque tú tengas luego un muy buen producto, este producto no se va a vender solo. Tú necesitas ponerle un buen envoltorio. Tienes que cubrirlo bonito para que vengan los estudiantes, les llame la atención y al final acaban comprando el producto. Si no eres capaz de que hinquen el diente por primera vez en el producto, en tus clases, nunca van a saber lo bueno que es. Y si tú no eres capaz de proyectar este valor, lo bueno que es este producto, nunca te van a comprar nada. El producto es lo que fideliza. Un buen producto fideliza. Si a un estudiante le gusta tus clases, va a repetir más clases. Pero si no hinca por primera vez el diente, si no pruebas la primera clase, si no eres capaz de convencerle para que pruebe la primera clase, nunca vas a fidelizar. Y para esto se necesita el mundo de la venta, el mundo del marketing y, oye, aprender a vender, en definitiva. Oye, ¿y cómo te has capacitado tú para poder hacer esto? Para vender en la parte digital, para poder posicionarte en las redes sociales. ¿En qué redes sociales? Porque también no todas son para todos, ¿no? También hay que identificar, habemos muchos a los que puede no gustarnos estar frente a cámara en un reel, en un TikTok, qué sé yo. Entonces, ¿tú cómo has logrado o cómo encontraste para poder dar a conocer tus servicios? Yo cometí muchos fallos y el fallo que cometí principal fue no formarme en esto antes, o no asesorarme, o no tener a un mentor que yo hubiese pasado por todo esto, ¿no? Cabezonería pura y dura. Hasta que luego pues te das cuenta de que cuanto más dinero gastas en buena formación, sobre todo en marketing, publicidad, ventas, pues mejor te va. Yo siempre doy ya por hecho de que la gente ya está formada como profesor. Ahora falta formarse en lo otro. El otro difícilmente te lo va a enseñar una universidad. Tienes que gastártelo en gente, oye, que ya está haciendo esto en el mundo del marketing digital, en el mundo de las ventas, siempre teniendo en cuenta que cuidado porque hay mucho vendehumo. Pero tienes que pagar. Yo, por ejemplo, yo empecé a formarme y empecé a dejarme el dinero sobre todo en copywriting, que ha sido, digamos, lo esencial, poder escribir persuadiendo, que es una cosa que ha sido un incremento de ventas bestial. Dice que la gente no lee en Internet, la gente sí que lee en Internet, pero lee lo que a ellos les interesa. Entonces, persuadir mediante emails, un email, que es lo que yo vendo. Yo mando un email cada día a mi lista de suscriptores, vendiendo siempre un producto y contando una historia, o dando un punto de vista de algo, o una visión que tengo. Eso es el copywriting. Y lo segundo, la venta, que es algo diferente. Es decir, cuestiones como, por ejemplo, la actitud de venta, actitud, digamos, hacia las llamadas en frío, de llamar a los clientes, de venderles algo. Esas son cositas que yo recomendaría para formarte, sobre todo si eres un profesor y solamente te has formado en el producto. Y en cuanto a redes sociales, no soy muy de redes sociales, la verdad.
Estoy en LinkedIn, que es la única en la que sí que estoy, porque es la red profesional y es donde yo sí que puedo encontrar pues a clientes muy específicos dentro de mi mercado, que es a la que yo vendo, ¿no? Esto, pues no sé, depende. Yo he conocido a gente que es muy buena en Instagram. A mí Instagram no me gusta, no le cojo nunca el gustillo, no le veo el secreto, pero sé que hay profesionales que le sacan mucho rendimiento a Instagram. Entonces, pues bueno, yo recomiendo centrarte en una, quizá en dos, y empezar a probar por ahí. Porque cada red social tiene su propia gramática. El punto es identificarte también hasta dónde uno puede una forma, digamos, de llegar realizarte dentro de una red social, ¿no? Porque pues no es digo, hay gente que es muy buena, hay gente que no es tan buena y por ende, pues no vas a conectar de la misma manera. Y creo que todo esto tiene que ver, uno, con la motivación de los emprendedores y dos, con los procesos. Podemos estar muy motivados, pero si no tenemos buenos procesos en los que entra, como bien dices, la educación, el estarte capacitando constantemente, el tener un mentor, el entrar a la universidad, qué sé yo, pues evidentemente al final del día va a caer la motivación y por ende pues se va a volver un fracaso tu emprendimiento, ¿no? Entonces creo que en resumen podemos definir que la motivación va en conjunto con los procesos y el aprendizaje para poder implementarlos de mejor manera o de mejor manera posible dentro de lo que seamos expertos, ¿no? En este caso tú como profesor online. Sí, o sea, necesitas formación y luego sobre todo también necesitas mucha actitud. Y la actitud es algo chulo muy difícil de trabajar muchísimo, porque no es cuestión de hacerse un curso y ya tengo aquí actitud y voy a empezar a levantarme todos los días ahí con ganas de vender, porque en el fondo un emprendedor tiene que hacer eso, levantarse todos los días con ganas de vender, ya sea a través de redes sociales, a través del email, por llamadas telefónicas, da igual, tienes que levantarte todos los días a vender. Y eso es difícil, porque vas a recibir mucho más no que sí, pero mucho más no. Y muchas veces el no sienta muy mal a muchas personas porque un no te lo pueden decir de muchas formas diferentes. Desde la cosa más suave y sutil a un insulto directamente de que, oye, eres un pesado, déjame en paz, ¿no? O también, pues, ciertos aspectos negativos, ¿no? De gente que te intenta regatear el precio, que te dice que eres un vendehumos, que te dice que lo tuyo es muy caro, que eso no es lo que vales, ¿no? Y eso a mucha gente le duele. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no recibir ese tipo de respuestas cuando somos asalariados. Cuando tenemos un trabajito, hacemos nuestra cosa bien y como mucho el jefe nos echa la bronca de vez en cuando, pero ya está, ¿no? Entonces tienes que de repente, ¿no? Que tienes que impactar a muchas personas, e impactar a muchas personas significa recibir mucho feedback. Y hay mucho feedback negativo, claro, hay mucho feedback negativo. Y para bien ten cuidado, porque igual luego te creces y te crees que eres el mejor. Y tienes que bajarte el ego muchas veces, ¿no? Y estás siempre pues en esa línea, en la que no eres un fracasado, poder entender los comentarios negativos del rechazo, y tampoco, ¿no? Que eso, y tampoco pues, creerte que en redes sociales o en el mundo digital siempre va a suceder. Oye, y por último, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar tus cursos? ¿Dónde podemos conocer más a Sergio Delgado para poder, pues obviamente, pues conectar contigo para unas clases de español? Si queréis formación como profesor, yo recomiendo que os vayáis a conmovimiento.com, con movimiento, todo junto, y vais a ver que es una única página web, no podéis ver nada más, donde me tenéis que dar el email. A cambio del email os regalo un ebook, os regalo una serie de entrevistas que están muy bien y luego 2 bonus que nunca cuento lo que son, pero que funcionan muy bien para profesores de idiomas online. Con eso, con los emails os voy comentando pues las cosas que tengo, os voy contando mis cositas, mis ideas. Simplemente email, puro duro. Y si por casualidad alguien aquí está estudiando español o nos está escuchando o quiere aprender español, yo preparo para el examen DELE, que es un examen oficial de español como lengua extranjera, por Instituto Cervantes, que te da pues un diploma de español que es reconocido oficialmente por todo el mundo. Yo hago la preparación del examen. Aquí anexamos si queréis saber de esto, os vais a prueba el Oye, pero también, por ejemplo, si yo que hablo X inglés y quiero aprender español, también das clases como tal, como de manera informal, pues a lo mejor no para prepararme para un examen o no. Antes solamente daba clases para principiantes. Lo que pasa es que poco a poco este negocio lo fui abandonando y me fui centrando simplemente ya en el examen oficial por cuestiones de tiempo. O sea, tengo como varios negocios y uno de ellos es el de clases online, otro es el de formación y otro que tengo también es de podcast, que es podcast para que graban profesores de español por si tú también quieres aprender español, que para eso os vais a podcasts. En plural, todos relacionados con y ahí vais a ver un catálogo de podcast para escuchar gratuitamente. Perfecto. Pues bueno, entonces tenemos tu página web en la cual podemos inscribirnos para que nos llegue información, el ebook, y aparte constantemente pues tú estás mandando correos electrónicos relacionados al tema, profesores, etc. Tenemos la página de podcast, también relacionados al idioma español, y bueno, y esta preparación a esta certificación
en la cual podemos, pues obviamente, para los que quieran aprender español de una manera más profesional, ¿no? Digo que siempre es importante tenerlo. Va que va, perfecto, Sergio. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más con relación al emprendimiento online en la parte de profesores, como para finalizar esta charla. Nada, primero de todo, muchísimas gracias, Chugo, por aceptar la propuesta. Me gusta mucho tu podcast, llevas poquitos episodios, yo soy un poco más dinosaurio que tú, ¿vale? Pero es que me gusta mucho tu contenido. Sobre todo es contenido fresco, de marketing, suena muy bien. Y la verdad es que desde México se está haciendo cosas muy, muy chulas a nivel de podcast. También tenemos varios podcasts de profesores mexicanos ahí en el directorio. Y nada, es simplemente añadir que cualquiera que quiera al menos probar, yo no digo dedicarse, probar algo como es enseñar un idioma extranjero, como es el caso del español, donde hay demanda en el mercado más grande del mundo, que es Internet, que hay un montonazo de estudiantes y que hay espacio para todo, para cualquier profesor, oye, atreveos. La profesión de profesor es una profesión muy bonita, es vocacional, es muy agradable, tienes un montonazo de feedback positivo de tus alumnos, pero también tienes esa parte de emprendedurismo que hasta que tú no la pruebes y sepas que hay que echar aquí esfuerzo y formarse y asesorarse contigo o con cualquier tipo de profesional que ya se dedica a esto. Oye, pues está perfecto. Digital, pues vamos a entrar a conocerte más acerca de él. Pero que luego porque bueno, allá afuera hay muchas personas que probablemente tengan la inquietud de aprender, de enseñar español. Pero bueno, tampoco es así como de que me pongo a dar clases y ya, ¿no? Hay que prepararnos, hay que formarnos con las mejores herramientas para poder hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? Y de manera profesional, que creo que eso es en lo que tenemos que estar todos como muy presentes. Si vamos a hacer cualquier cosa, hay que hacerla profesionalmente y con las herramientas necesarias pues para poder conectar de mejor manera, ¿no? Entonces, agradezco mucho esta charla, Sergio, y bueno, seguramente y ojalá podamos volver a coincidir para otra charla relacionado con el emprendimiento, que como bien sabes, mi canal del show del emprendedor va relacionado 100% con herramientas de emprendimiento para las personas, en este caso profesores, que no tengan conocimientos acerca de marketing digital y que quieren implementarlas pues para poder llegar a mayores audiencias en mayores países o bueno, dependiendo donde quieran llegar y pues bueno, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste y espero que volvamos a repetir esta charla con temas relacionados al emprendimiento. ¿Te late? No, al contrario, Sergio, gracias a ti. Claro que sí, Chugo, cuando quieras. Venga, muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal por YouTube, visitarme en Instagram, en TikTok y en mi página web. Adiós.